¿Alguna vez han sentido que el aire de una habitación se vuelve pesado, no por el calor, sino por el desprecio? Yo he pasado 40 años bajo el capó de los coches más rebeldes de esta ciudad. Mis manos no son manos de oficina, son un mapa de cicatrices, quemaduras de aceite y una grasa que parece haberse mudado a vivir en los poros de mi piel para siempre. Por más que use cepillos de cerdas duras y jabón industrial, siempre queda ese rastro oscuro bajo las uñas y en las grietas de los nudillos. Es mi medalla de honor. Es la marca del hombre que nunca dejó que a su esposa, Elena, ni a sus hijos, les faltara un plato de comida o una educación universitaria. Pero para doña Leonor, mi suegra, esas manos eran una ofensa a la decencia. Esa noche de sábado, el comedor de su mansión olía a lavanda y a hipocresía. Ella celebraba su cumpleaños 75. Estaba sentada en la cabecera, con su collar de perlas auténticas, y esa espalda tan recta que parecía que se había tragado un atizador de chimenea. Mis hijos estaban allí, mi esposa también. Y yo, como siempre, intentaba pasar desapercibido, ocupando el menor espacio posible, vestido con el único traje que tengo, que me queda un poco apretado de los hombros por los años de cargar transmisiones. Julián, por el amor de Dios, soltó Leonor, elevando la voz justo cuando el camarero servía el vino. ¿Es que no pudiste ni siquiera higienizarte para mi cena de gala? Mira esas manos. Estás manchando el mantel de lino que traje de Bélgica. Es verdaderamente asqueroso. El silencio que siguió fue como un golpe en el estómago. Vi a mi hijo mayor bajar la mirada, incómodo. Vi a Elena tensarse a mi lado, apretando su servilleta. Yo miré mis manos, apoyadas con cuidado sobre la mesa. Sí, estaban oscuras en las comisuras. Había pasado 10 horas ese mismo día, arreglando el sistema de frenos de un camión para poder llegar a tiempo a la cena. Es grasa de motor, doña Leonor, dije con la voz más tranquila que pude encontrar. No es suciedad, es trabajo. Se quita con los días, no con un solo lavado. Ella soltó una risa seca, una de esas risas que suenan como cristales rotos. Trabajo, siempre la misma excusa de la clase baja. Mi difunto esposo también trabajaba, pero él dirigía a hombres. No se revolcaba en el lodo como un animal. A veces me pregunto, ¿qué vio mi hija en un mecánico de barrio? Eres una mancha negra en esta familia, Julián, literal y figuradamente. Elena intentó defenderme, pero Leonor la cortó con un gesto real de su mano enjollada. Durante toda la cena, me trató como si fuera un mueble viejo y estorboso. Se dedicó a alardear de su linaje, de sus amistades en el club de golf, y de cómo, según ella, la distinción se lleva en la sangre, no en el bolsillo. Lo que ella no mencionaba, y lo que todos en la mesa sabíamos pero callábamos por respeto a su edad, era que su fortuna era un castillo de naipes. Su marido había muerto dejando deudas que ella, en su arrogancia, se negaba a reconocer. Yo la miraba y no sentía odio. Sentía una lástima profunda. La veía comer ese salmón costoso mientras su respiración se volvía pesada. Un silbido sutil que solo alguien que ha escuchado motores fallar durante décadas podría notar. Yo sabía algo que ella no sabía. Sabía que su corazón estaba fallando. Sabía que los médicos le habían dado meses de vida, si no se sometía a una intervención que costaba más de lo que ella tenía en todas sus cuentas bancarias juntas. Lo que ella tampoco sabía era que, 3 días atrás, yo había estado en la oficina de su cardiólogo. Es una cirugía de alto riesgo y muy costosa, señor Martínez, me había dicho el doctor, mirando mi overol manchado. Doña Leonor no tiene seguro privado que cubra esto por su edad y condiciones previas. Y el sistema público tiene una lista de espera de 2 años. Ella no tiene 2 años. ¿Cuánto?, pregunté, sacando un trapo para limpiarme el sudor de la frente. La cifra que me dio era exactamente lo que yo había ahorrado durante 15 años para mi jubilación. Era el dinero de mi descanso, el fondo para comprarme esa pequeña cabaña en la montaña donde quería retirarme a pescar con mis nietos. Esa noche en la cena, mientras ella me humillaba frente a mis propios hijos, llamándome el hombre de las manos sucias, yo sentía el peso de la transferencia bancaria ya realizada en mi teléfono móvil. El hospital ya tenía el depósito. La cirugía estaba programada para el lunes siguiente, bajo el pretexto de una donación anónima de una fundación de salud. ¿Me estás escuchando, Julián?, insistió Leonor sacándome de mis pensamientos. Te decía que para el postre, mejor retírate a la cocina. No quiero que dejes marcas de grasa en mis cucharas de plata. Me levanté lentamente. Sentí la mirada de Elena, llena de dolor y vergüenza por su madre. Mis hijos estaban rojos de rabia,
a punto de estallar. Les hice una seña para que se calmaran. Me puse de pie con toda la dignidad que mis 60 años me otorgaban. Tiene razón, doña Leonor, dije con una serenidad que la desconcertó. Mis manos están sucias. Pero quédese tranquila, que lo que estas manos tocan, generalmente termina funcionando de nuevo. Me di la vuelta y salí de la casa. Mientras caminaba hacia mi vieja camioneta bajo la lluvia, sentí un frío extraño. No era por el clima. Era la comprensión de que acababa de salvar la vida de la mujer que más me despreciaba en el mundo, y ella nunca lo sabría. O eso pensaba yo, hasta que al subirme a la camioneta, vi un sobre que se había deslizado de mi chaqueta al asiento. Era el contrato de la clínica, el documento original donde figuraba mi nombre como el pagador total de la cuenta, un documento que por un descuido, se me había quedado fuera de la carpeta que entregué al hospital. En ese momento, mirando el papel mojado por un par de gotas de lluvia, una idea empezó a germinar en mi cabeza. Leonor creía en la superioridad de la sangre y el dinero. Yo creía en la verdad. Y la verdad tiene una forma muy curiosa de salir a la luz cuando menos se la espera. Manejé de vuelta a casa en un silencio absoluto, solo interrumpido por el rítmico golpe de los limpiaparabrisas contra el cristal. En mi mente no dejaban de resonar las palabras de Leonor. Eres una mancha negra en esta familia. Miré mis manos sobre el volante, iluminadas intermitentemente por las luces de la calle. Mis nudillos estaban hinchados, la piel curtida como el cuero viejo. Esas manos habían sostenido a mis hijos cuando nacieron y habían construido, ladrillo a ladrillo, el hogar que ella tanto despreciaba por ser pequeño. Al llegar, me senté en la mesa de la cocina con el sobre de la clínica frente a mí. La tentación de irrumpir en su mansión y lanzarle el recibo a la cara era inmensa. Quería ver cómo se le borraba esa mueca de superioridad, al enterarse de que su aristocrático corazón seguiría latiendo gracias al dinero sucio de un mecánico. Pero sabía que si lo hacía así, ella simplemente encontraría la forma de retorcer la historia. Diría que fue mi obligación, o que el dinero era, de alguna forma, suyo por derecho. No, Leonor necesitaba una lección que no pudiera olvidar. Una que atacara el único lugar donde todavía tenía poder, su orgullo legal y su herencia. Al día siguiente, domingo, llamé a un viejo amigo, un abogado que solía traer su Jaguar al taller. Es un hombre que sabe que la ley, al igual que un motor, tiene piezas que se pueden ajustar si sabes dónde apretar. Nos reunimos en una cafetería discreta. Julián, esto que hiciste es de una nobleza que raya en la locura, me dijo revisando el comprobante de pago de la cirugía. Has pagado casi $80,000 por la vida de una mujer que te trata como a un perro. No lo hice por ella, abogado, respondí con voz ronca. Lo hice por Elena. No quiero que mi esposa pierda a su madre antes de tiempo, por muy difícil que sea la vieja. Pero tampoco voy a dejar que me sigan pisoteando. ¿Hay alguna forma de que este pago se considere un préstamo garantizado? El abogado se ajustó las gafas y sonrió con una mezcla de malicia y admiración. Legalmente, ella está en la quiebra técnica, Julián. Lo sé porque he visto los registros de propiedad de su mansión. Está a su nombre, pero debe años de impuestos y mantenimientos. Sin embargo, hay una cláusula en el Código Civil sobre el enriquecimiento sin causa y los pagos de emergencia. Si ella acepta el beneficio de la cirugía, sabiendo que hay una contraprestación, podemos redactar un documento de reconocimiento de deuda. El plan comenzó a tomar forma. No quería su dinero, sabía que no lo tenía, quería el control. El plan consistía en que la clínica, bajo mi dirección legal, le presentara a Leonor una serie de documentos de consentimiento administrativo, antes de la operación. En su estado de desesperación y debilidad, Leonor firmaría lo que fuera, con tal de entrar al quirófano, asumiendo que eran simples papeles del seguro o de la fundación anónima. Pero entre esos papeles, se encontraba un compromiso de pago respaldado por la única propiedad que le quedaba, su preciada mansión. El lunes por la mañana acompañé a Elena al hospital. Leonor ya estaba instalada en una suite privada pagada también con mis ahorros. Se veía pequeña y pálida entre las sábanas blancas, pero su veneno seguía intacto. ¿Qué hace este hombre aquí?, preguntó apenas me vio entrar detrás de mi esposa. Elena, te dije que no quería olores a taller en mi habitación, me marea. Mamá, Julián solo quiere saber cómo estás, dijo Elena, con los ojos llorosos. Estoy como alguien que espera un milagro, respondió Leonor, mirando al techo con aire trágico. Afortunadamente, una fundación de prestigio ha reconocido mi valor social y ha decidido patrocinar mi cirugía.
No todos son tan ordinarios como para dejar que una dama de mi estirpe se apague por falta de recursos. Me mantuve en la esquina de la habitación, en silencio. Era increíble. Incluso al borde de la muerte, necesitaba creer que el mundo le debía algo por su apellido. En ese momento entró una asistente administrativa del hospital, previamente instruida por mi abogado, con una carpeta de cuero. Señora Leonor, dijo la asistente con tono profesional, antes de proceder a la anestesia, necesitamos que firme la aceptación final de los términos de la donación y recuperación de costos. Es un trámite estándar para pacientes patrocinados. Leonor ni siquiera pidió sus lentes. Estaba demasiado ocupada tratando de mantener su fachada de dignidad frente a las enfermeras. Denme eso, dijo con desdén. Supongo que son las formalidades de siempre. Vi cómo su mano, esa mano que nunca había trabajado un solo día, tomaba el bolígrafo con elegancia. Firmó 3 veces. En la última hoja, la letra pequeña estipulaba que, en caso de que el donante anónimo fuera revelado, la beneficiaria reconocía la deuda total como un crédito hipotecario sobre su residencia principal a favor del pagador. Listo, dijo, lanzando el bolígrafo sobre la cama. Ahora, llévense a este hombre. Necesito meditar antes de que los médicos me atiendan. El ambiente está cargado. Salí de la habitación sin decir una palabra. Mi abogado me esperaba en el pasillo. Tomó la carpeta y me miró con seriedad. Ya está, Julián. El anzuelo está puesto. Ella acaba de firmar su propia sentencia de humildad. Si sobrevive, y el cirujano dice que es muy probable, descubrirá que la mansión donde te humilló anoche, ahora te pertenece legalmente hasta que te devuelva cada centavo. ¿Y si no sobrevive?, pregunté, sintiendo un peso en el pecho. Entonces, la deuda pasa a la herencia. De cualquier forma, ya no podrá usar ese techo para mirar a nadie por encima del hombro. Me senté en la sala de espera, mirando mis manos sucias. Por primera vez en años, no sentí ganas de lavarlas. El plan estaba en marcha. La cirugía comenzó 2 horas después. Mientras el cirujano abría su pecho para reparar su corazón cansado, yo cerraba el círculo de su arrogancia. El clímax de la injusticia llegaría pronto, cuando ella despertara sintiéndose una reina salvada por el destino, sin saber que el animal que despreciaba era ahora su dueño legal. La recuperación de Leonor fue, para sorpresa de los médicos, casi milagrosa. A las 2 semanas ya estaba de vuelta en su mansión, exigiendo té de jazmín y quejándose de que las enfermeras del hospital no sabían almidonar correctamente las sábanas. Durante ese tiempo, yo me mantuve en las sombras. Seguí yendo al taller cada mañana sumergiendo mis brazos en motores diésel y dejando que la grasa se acumulara bajo mis uñas. El silencio era mi mejor aliado. Mi abogado me había advertido. Deja que se confíe, Julián. Deja que se suba al pedestal más alto, para que cuando caiga, el impacto sea definitivo. Y vaya si se subió. Leonor decidió organizar una cena de acción de gracias por la vida. No era para agradecer a los médicos, ni mucho menos a la fundación anónima, que ella creía que la había salvado. Era una fiesta para demostrarle a su círculo social que Leonor de la Vega seguía siendo intocable, que incluso el destino se doblegaba ante su estirpe. Julián, mamá quiere que vayamos este viernes, me dijo Elena una noche, mientras yo intentaba quitarme una mancha de aceite de la mejilla frente al espejo del baño. Dice que será algo íntimo, pero ha invitado a sus amigas del club y al notario de la familia. Iré, respondí, secándome las manos con una toalla vieja. Pero esta vez, Elena, no voy a quedarme callado si empieza con sus ataques. Por favor, tenle paciencia, suplicó ella. Acaba de salir de una cirugía de corazón. Precisamente por eso, murmuré, ese corazón nuevo debería empezar a latir con un poco más de verdad. Llegó el viernes. La mansión brillaba como si nada hubiera pasado. Leonor estaba de pie en el vestíbulo, luciendo un vestido de seda azul que costaba más que mi camioneta. Cuando entré, me lanzó una mirada que habría congelado el acero. Oh, Julián. Veo que has hecho un esfuerzo por no traer el olor a gasolina a mi alfombra persa, dijo, extendiendo la mano para que sus amigas vieran que toleraba a su yerno. Pero esas manos realmente son un caso perdido, ¿verdad? Parecen las de un minero de carbón. Las señoras presentes soltaron risitas discretas tras sus copas de champán. Yo solo sonreí. Una sonrisa tranquila, casi compasiva. Son manos de mecánico, doña Leonor. Sin ellas, muchas cosas dejarían de moverse. Incluso las que usted cree que funcionan por arte de magia. La cena fue un desfile de arrogancia. Leonor presidía la mesa con una energía renovada, narrando su operación
como si fuera una gesta heroica. Fue una intervención divina, decía, mientras el notario, un hombre canoso y serio llamado licenciado Arrieta, la escuchaba con atención. La fundación me eligió porque saben que personas de mi posición son los pilares de esta sociedad. Es una inversión en la cultura, en los valores que se están perdiendo por culpa de gente que solo piensa en el dinero sucio y el trabajo manual. En ese momento, Leonor cometió el error que yo estaba esperando. Miró al notario, y luego me miró a mí, con una chispa de maldad en los ojos. De hecho, licenciado Arrieta, aprovechando que Julián está aquí, quiero que revisemos el borrador de mi Nuevo Testamento. He decidido que la mansión y mis joyas restantes pasen directamente a un fideicomiso para la preservación de las artes. Mi hija tiene lo suficiente con lo que le da su marido, y no quiero que mis posesiones terminen pagando, no sé, llaves inglesas o overoles manchados. Elena se puso pálida. Mis hijos dejaron de comer. El aire en el comedor se volvió gélido. Leonor estaba desheredando a su propia hija en mi cara, usando mi oficio como excusa para su desprecio. ¿Está segura, doña Leonor?, preguntó el notario, lanzándome una mirada fugaz. Él sabía algo. Mi abogado se había encargado de que los documentos que ella firmó en el hospital llegaran a los registros correspondientes esa misma tarde. Completamente segura, afirmó ella, dando un sorbo a su vino. Mi legado debe ser puro. Nada de manos sucias cerca de mis cosas. Me parece justo, dije yo, rompiendo el silencio. Me limpié la boca con la servilleta de lino y me recliné en la silla. Si usted cree que el legado es algo que se decide solo por el apellido, entonces estamos de acuerdo. Pero, ¿está segura de que esta casa todavía le pertenece para heredarla? Leonor dejó la copa con un golpe seco. Sus amigas se quedaron petrificadas. ¿Cómo te atreves, insolente? Esta casa ha estado en mi familia por 3 generaciones. Bueno, continué, sacando un pequeño sobre de mi bolsillo interior, es que los hospitales tienen una forma muy particular de cobrar sus milagros. Usted firmó una serie de documentos antes de su cirugía, lo recuerda. Consentimientos administrativos, los llamó usted. Eran papeles de la fundación. Estúpido, escupió ella, su rostro tornándose de un rojo peligroso. No, Leonor, dije. Y por primera vez no usé el doña. No existe tal fundación. No hubo ningún milagro divino. Hubo un hombre con las manos sucias que se pasó 15 años ahorrando para su jubilación, y decidió usar cada centavo para que usted no se muriera en una camilla de seguridad social. Abrí el sobre y deslicé el documento de reconocimiento de deuda y la garantía hipotecaria sobre la mesa. El licenciado Arrieta lo tomó, se puso las gafas y palideció. Señora Leonor, dijo el notario con voz temblorosa, esto es un título ejecutivo de deuda. Aquí dice que el señor Julián Martínez es el acreedor principal de esta propiedad, debido al pago total de sus gastos médicos. Usted firmó esto y está debidamente registrado. El silencio que siguió no fue pesado, fue absoluto. Leonor miró el papel, luego mis manos, y luego otra vez el papel. Su boca se abrió, pero no salió sonido alguno. El error estaba cometido. Ella había firmado su derrota creyendo que firmaba su salvación. El sonido de la plata, chocando contra el suelo, rompió el vacío. Leonor había soltado su tenedor, y éste había rodado por el mantel de lino belga, dejando una pequeña estela de salsa, que parecía una herida abierta. Sus amigas, esas mujeres que minutos antes reían de sus chistes crueles, se encogieron en sus sillas, evitando el contacto visual como si la insolvencia fuera una enfermedad contagiosa. Esto es un truco, susurró Leonor, aunque su voz temblaba tanto que apenas se le entendía. Es una falsificación. Tú, gritó señalándome con un dedo que vibraba de furia. Tú no tienes esa cantidad de dinero. Eres un mecánico de mala muerte. ¿De dónde vas a sacar $80,000? Los habrás robado, o habrás hipotecado la casa de mi hija. Me levanté con calma. No había rabia en mí, solo una determinación fría, como el acero que corto en el taller. No robé nada, Leonor. Cada billete de ese pago salió de los motores que desarmé, de los frenos que ajusté, y de las madrugadas que pasé bajo el frío de los chasis, mientras usted dormía en sábanas de seda. Hice una pausa, dejando que mis palabras pesaran. Ese dinero era mi jubilación. Era mi descanso. Pero preferí dárselo a usted para que mi esposa no llorara su tumba. Y mientras yo firmaba los cheques con estas manos asquerosas, usted planeaba cómo dejarnos en la calle. El licenciado Arrieta, el notario, aclaró su garganta, visiblemente incómodo. Señora, temo que los documentos son totalmente legítimos. La firma es la suya y el sello de la clínica es oficial.
El señor Martínez no solo pagó la cirugía, pagó los honorarios del equipo médico, la estancia en la suite y hasta los medicamentos de postoperatorio. Legalmente, esta casa es ahora la garantía de un préstamo que usted no tiene capacidad de pagar. Es mi casa, chilló Leonor, golpeando la mesa. Sus perlas saltaron sobre su pecho. No puedes quitarle su hogar a una mujer enferma. Es inhumano. Elena, dile algo a este monstruo. Elena, que había estado callada con las lágrimas rodando por sus mejillas, levantó la vista. Esperaba que me reclamara, que me pidiera piedad. Pero mi esposa vio a su madre, vio los papeles, y luego miró mis manos. Mamá, dijo Elena con una voz que nunca le había escuchado, firme y decepcionada. Julián te salvó la vida. Te dio sus ahorros de toda la vida mientras tú le decías que olía mal. No es él quien es un monstruo, es tu orgullo el que nos está matando a todos. Leonor se hundió en su silla. Por un segundo, pareció que iba a sufrir otro ataque, pero era solo el colapso de su máscara. Sus amigas empezaron a levantarse, murmurando excusas apresuradas sobre tener que irse y compromisos de última hora. En menos de 2 minutos, el gran comedor, escenario de tantas humillaciones, quedó vacío, excepto por nosotros y el notario. ¿Y ahora qué?, preguntó Leonor, con los ojos inyectados en sangre, mirándome con un odio puro. ¿Vas a echarme a la calle? ¿Vas a convertir esta mansión en un taller mecánico para regodearte en tu victoria? Caminé hacia la cabecera de la mesa. Me apoyé en el respaldo de la silla, dejando que mis manos manchadas de trabajo quedaran a pocos centímetros de su rostro. Ella retrocedió, asqueada, pero ya no tenía a dónde huir. Podría hacerlo, dije en voz baja. Legalmente, mañana mismo podría poner el cartel de se vende y cobrarme lo que es mío. Podría dejarla en un asilo estatal, de esos que usted tanto critica, para que aprenda lo que es no tener privilegios. No te atreverías, bramó, intentando recuperar un poco de su antigua arrogancia. No me conoce, Leonor. Usted nunca se molestó en conocerme. Solo vio la grasa, nunca al hombre. Pero aquí está la ironía. Su vida ahora depende de mi buena voluntad. Ese corazón que late en su pecho, ese que el cirujano reparó con mi dinero, ahora me pertenece de alguna forma. Y cada vez que sienta un latido, quiero que recuerde quién lo pagó. Saqué otro documento del sobre. Era el aviso de ejecución hipotecaria que mi abogado había preparado. El caos apenas comenzaba. Leonor me arrebató el papel, leyéndolo con desesperación. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la fecha. Tenía 30 días para devolver una fortuna que no tenía, o la mansión pasaría a mi nombre de forma definitiva. 30 días, Leonor, repetí. 30 días, para que decida si prefiere seguir siendo una dama sin techo, o si finalmente va a aprender a respetar a la gente que se ensucia las manos para que el mundo siga girando. Me di la vuelta para salir. Pero antes de llegar a la puerta me detuve y la miré por encima del hombro. Ah, y una cosa más. Mañana vendré a llevarme los cubiertos de plata. No quiero que se ensucien con el uso de alguien que ya no es dueña de la mesa donde come. El grito de frustración de Leonor resonó por toda la casa mientras yo bajaba las escaleras. Por primera vez en décadas, el aire de esa mansión ya no se sentía pesado, se sentía limpio. Los 30 días pasaron como un suspiro para mí, pero debieron ser un calvario para Leonor. Fiel a su naturaleza, intentó todas las artimañas posibles. Llamó a sus contactos en el club de golf, buscó préstamos con antiguos amigos de su difunto esposo, y hasta intentó que un abogado de segunda fila impugnara el documento alegando que lo había firmado bajo coacción médica. Pero el licenciado Arrieta, que no era tonto y valoraba su propia reputación, fue contundente. Señora, usted estaba lúcida, firmó ante testigos, y el beneficio que recibió fue nada menos que su propia vida. No hay juez en este país que le dé la razón. El día del vencimiento llegó un martes gris. Me presenté en la mansión no con un overol de trabajo, sino con una camisa limpia y una carpeta de cuero. Me acompañaba mi abogado y un oficial del juzgado. No iba con la intención de ser cruel, sino de ser justo. Al entrar, la casa se sentía distinta. Ya no olía a lavanda cara. Olía a encierro y a derrota. Leonor estaba sentada en el sofá del gran salón, rodeada de cajas de cartón a medio llenar. Se veía 10 años más vieja. El brillo de sus perlas parecía haberse apagado junto con su soberbia. Aquí tienes, dijo lanzando un juego de llaves de oro sobre la mesa de centro. Supongo que esto es lo que querías. Ver a una mujer de mi edad humillada y en la calle. ¿Estás satisfecho, mecánico? Me senté frente a ella. Mi abogado extendió el acta de transferencia de propiedad. No se trata de satisfacción, Leonor.
dije con voz pausada y profunda. Se trata de equilibrio. Durante años, usted usó este techo como un pedestal para escupir sobre mi familia. Usó este lugar para hacer sentir a mis hijos que su padre era menos, porque llegaba a casa con las uñas negras. Hoy, la ley simplemente ha puesto la casa en manos de quien realmente la mantuvo en pie. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, con una nota de desesperación en la voz. ¿Dónde se supone que voy a ir? Mis amigos no responden mis llamadas, desde que se enteraron de que no tengo un centavo. Eso es porque usted cultivó amistades de cristal, Leonor. Se rompen al primer golpe de realidad, le respondí. He tomado una decisión. No voy a vender la casa, al menos no todavía. Ella levantó la vista. Una pequeña chispa de esperanza, o de manipulación, brilló en sus ojos. Pero yo la apagué de inmediato. He registrado la propiedad a nombre de mis hijos. Es su herencia anticipada. Pero he puesto una condición legal en el usufructo. Usted podrá vivir en la pequeña habitación de servicio del ala trasera, la que tiene vista al callejón. Es una habitación pequeña pero limpia, exactamente como la que yo tenía cuando empecé de aprendiz en el taller. Leonor se puso de pie, temblando. ¿En el cuarto de servicio? ¿Me estás pidiendo que sea una criada en mi propia casa? No, Leonor. Le estoy ofreciendo un techo que ya no le pertenece. El resto de la casa será alquilada para cubrir la deuda de la cirugía y el mantenimiento que usted nunca pagó. Mis hijos usarán esos ingresos para su futuro. Usted vivirá allí, y si quiere comer, Elena le traerá lo necesario. Pero ya no habrá cenas de gala, ni manteles de lino belga, ni sirvientes a los que humillar. Solo habrá usted y el silencio de sus decisiones. El oficial del juzgado selló los documentos. El mazo de la justicia, aunque fuera en forma de un sello de tinta roja, cayó sobre la mesa. La mansión de los de la Vega había dejado de existir como símbolo de aristocracia, para convertirse en el patrimonio de los hijos de un mecánico. En ese momento, Elena entró por la puerta principal. Traía una maleta pequeña con las cosas esenciales de su madre. Miró a Leonor y luego me miró a mí. No hubo reclamos. Solo un asentimiento de cabeza que me dio la paz que necesitaba. Elena sabía que esto no era una venganza ciega, sino una lección de vida. Caminé hacia la vitrina del comedor, esa que guardaba la famosa plata que Leonor no quería que yo tocara. La abrí. Tomé una de las cucharas de colección. La miré de cerca y vi mi reflejo. Un hombre cansado pero con la frente en alto. Con mis manos todavía marcadas por el trabajo de esa mañana, la puse en mi bolsillo. Esta me la llevo, le dije a Leonor mientras caminaba hacia la salida. Me servirá para recordar que no importa cuán limpia esté la cuchara, lo que importa es quién pone la comida en ella. Salí a la terraza y respiré hondo. Por fin, la casa de los gritos y los desprecios se había quedado en silencio. Mi victoria no era el mármol ni los cuadros caros. Mi victoria era ver a mi familia protegida por el esfuerzo de mi trabajo, mientras la mujer que nos despreció tenía que aprender, por las malas, el valor de la humildad. Han pasado 2 años desde aquella noche en que los papeles cambiaron de manos, y el orgullo de Leonor se desmoronó junto con su imperio de cristal. A veces, cuando termino mi jornada en el taller, me quedo un momento sentado en mi viejo banco de madera, mirando mis manos. Siguen teniendo esa sombra oscura en los nudillos, ese rastro de aceite que se niega a marcharse. Pero ahora, cuando las miro, no veo la suciedad que Leonor señalaba con asco. Veo la herramienta que rescató un legado y puso a cada quien en su lugar. La mansión fue dividida, tal como planeamos. La parte principal se alquila ahora a una fundación cultural. Irónicamente, el tipo de gente que Leonor tanto admiraba, pero que ahora le paga la renta a mis hijos. Ella sigue viviendo en la habitación de atrás. Es un espacio digno, con su cama, su televisor y sus recuerdos, pero sin el eco de la grandeza vacía. A veces la veo cuando voy a visitar a mis nietos, que ahora juegan en el jardín que antes era prohibido para ellos. Leonor se sienta en un pequeño banco de madera a verlos correr. Ya no lleva perlas. Su ropa es sencilla, comprada en tiendas normales. Se ha vuelto una mujer de pocas palabras, casi invisible. El otro día, la encontré mirando un grifo que goteaba en el patio. Se veía frustrada, impotente ante un problema tan simple. Me acerqué. Saqué una pequeña llave inglesa que siempre llevo en el bolsillo de la chaqueta, y, en 2 movimientos, detuve el goteo. Ella me miró a las manos. Esas manos que tanto insultó, y por primera vez en 20 años, no apartó la vista con desprecio. Gracias, Julián, susurró.
Fue una voz quebrada, despojada de toda esa armadura de seda y apellido. De nada, Leonor, respondí. No necesité decir más. En ese gracias, estaba contenida la aceptación de su derrota y el reconocimiento de mi valor. La justicia kármica no siempre llega con un rayo o una tragedia estrepitosa. A veces, llega en forma de silencio. Llega cuando la persona que se creía superior tiene que depender de la bondad de quien despreció. Leonor vive hoy gracias al corazón que yo le compré, y bajo el techo que yo le proporciono. No hay mayor lección de humildad que despertar cada mañana, sabiendo que tu existencia es un regalo de la persona a la que llamaste animal. Elena y yo estamos más unidos que nunca. Ella al fin se quitó de encima el peso de intentar complacer a una madre que nunca estaba satisfecha. Ahora, nos preparamos para mi verdadera jubilación. He vendido el taller a mi mejor oficial, un muchacho joven que trabaja con la misma pasión que yo tenía a los 20. Con ese dinero y lo que hemos recuperado de la renta de la mansión, finalmente compramos esa cabaña en la montaña. Tiene un pequeño muelle y un cobertizo donde guardo mis herramientas, porque un hombre como yo nunca deja de trabajar con las manos. Ahora las uso para tallar madera o para arreglar el motor del bote en el que llevo a mis nietos a pescar. El otro día, mi nieto más pequeño, de apenas 5 años, se acercó mientras yo lijaba un trozo de roble. Miró mis manos, manchadas de acerrín y barniz, y me preguntó: «Abuelo, ¿por qué siempre tienes las manos así?». Lo cargué y lo senté en mis rodillas. «Mira bien, hijo», le dije. «Estas manchas no son suciedad, son las marcas de la libertad. Cada una de estas grietas cuenta la historia de una casa que salvamos, de una medicina que pagamos, y de una verdad que defendimos. Nunca dejes que nadie te diga que el trabajo duro es algo de lo que avergonzarse. La gente con las manos más limpias suele ser la que tiene el alma más manchada de pereza o de egoísmo». Él asintió, aunque quizá no entendió todo en ese momento. Pero lo entenderá algún día, cuando lea los documentos que le dejaremos. Hoy puedo decir que gané. Y no gané porque tenga una mansión a nombre de mis hijos, ni porque haya humillado a mi suegra. Gané porque dormí tranquilo cada noche del proceso. Gané porque cuando Leonor necesitó un milagro, no lo encontró en sus apellidos, ni en sus cuentas bancarias vacías. Lo encontró en el sudor de un hombre que ella consideraba invisible. La vida tiene una forma muy curiosa de arreglar los motores estropeados. A veces, hay que desarmarlo todo, limpiar la grasa vieja, y volver a montar las piezas con paciencia. Al final, lo que queda es una máquina que suena perfecta, una familia que sabe lo que vale, y un hombre que, al llegar la noche, se lava las manos con el orgullo de saber que, aunque el agua no quite todo el aceite, su conciencia brilla más que cualquier cubierto de plata. Al final del día, la verdadera herencia no es el dinero, ni las tierras, ni las joyas. La verdadera herencia es la dignidad de saber que no le debes nada a nadie, y que incluso aquellos que te pisotearon, hoy respiran gracias a que tú no te rendiste. Esa es mi victoria. Mi dulce y silenciosa victoria.